Adelante. Ya estamos en vivo. Sí, sí. Ya. Buenas noches a todo el público presente. Yo soy Shizuo Higuchi, vicepresidente del Semillero de Investigación y Progreso, grupo de investigación y estudio formado por estudiantes de la especialidad de arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, que el día de hoy se complace en contar con la presencia del arqueólogo egresado de la universidad, licenciado Carl William Chuquihuanca, que es director del proyecto Geoglifos de Ica y actual presidente del IPAMA, que el día de hoy disertarás con su ponencia titulada Geoglifos Paracas en Cerro Cucaje, Ica, Perú. Sin más que agregar, doy paso a nuestro estimado ponente. Adelante. Bien, gracias Shizuo por la buena presentación. Buenas noches a todos los presentes. Es un gusto poder estar con ustedes. Quiero agradecer la invitación al Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de la cual también soy egresado. Esta noche voy a hablarles acerca de los geoglifos Paracas en Cerro Cucaje. En esta disertación presentaré datos inéditos de un paisaje arqueológico de geoglifos figurativos. El estudio que estamos realizando y que vamos a presentar hoy sintetiza y discute los resultados fotogramétricos de los recientes hallazgos arqueológicos en Cerro Cucaje, en el marco del proyecto arqueológico Geoglifos de Ica y anteriormente como parte del estudio de tesis Geoglifos Paracas y Nazca en el Valle Medio de Ica. Es sabido que durante el periodo Paracas tardío e incluso durante la fase transicional Paracas-Nazca, se construyeron sobre laderas de cerros pedregosos numerosos geoglifos que hasta la actualidad se pueden ver como parte del paisaje animado del desierto iqueño. En ese sentido, quiero un poco hablar sobre el término. El término geoglifo, este concepto formulado originalmente por Kosok y Reiche, suele utilizarse en el contexto arqueológico de muy diversas maneras. El término procede de dos fonemas griegos, geo, que quiere decir tierra, y glifo, que quiere decir carácter o símbolo grabado. Entonces, geoglifo literalmente significa grabados en el suelo, y aunque algunos investigadores no comparten el término, esta se asocia comúnmente para designar a los geoglifos de la Pampa de Nazca. Un poco para entender la problemática general de los geoglifos, se resume en esta diapositiva. Entonces, la problemática general sobre los paisajes arqueológicos de la costa sur del Perú es que no impera un catastro de sitios arqueológicos. No existe un registro total de los geoglifos, menos aún de los que están ubicados en Ica. Los territorios de Nazca y Palpa son los que con mayor frecuencia han sido investigados y donde mayor número de geoglifos han sido documentados. Sin embargo, reportes aislados en el Valle de Ica vienen sumando una buena cantidad de muestras representativas de geoglifos aquí en el Valle de Ica. Por otro lado, las famosas líneas y geoglifos de Nazca y Palpa son los máximos referentes de este tipo de expresión cultural a nivel nacional, incluso mundial. Estas figuras que le han dado esa posición privilegiada al Perú ante el mundo vienen siendo estudiados desde los años 40, cuando Toribio Mejía Sexpe los expone por primera vez en un evento académico en el Congreso Nacional
de americanistas del año 1939. Desde allí, las numerosas investigaciones sobre los geoglifos han estado concentradas mayormente a la Pampa de Nazca y a las figuras de la cultura nazca. Sin embargo, en Ica, durante las décadas de los 70, 80 y 90, con los trabajos de Carlos Williams y Miguel Pasos en 1974 y también con los trabajos de Anita Cook en 1990, quienes hicieron los catastros que hoy estamos utilizando para identificar o en la búsqueda de documentación, se tienen estos antecedentes. Ellos realizaron investigaciones significativas de reconocimiento arqueológico en la parte baja, media y alta del valle. Estas exploraciones consiguieron registrar una gran cantidad de sitios arqueológicos, pero también informaron de unos geoglifos en diversos distritos del valle. Por ejemplo, tenemos el reporte en estos informes de los geoglifos que hay en San José de los Molinos, en San Juan, en La Tinguiña, en Santiago y en Ocucaje. Sin embargo, es recién desde el 2006 que circulan o vuelven a circular reportes e informes donde mencionan la existencia de figuras en el desierto y cuenca del río Ica, incluso unos atribuidos a la sociedad Paracas. Es así que en el año 2013 el profesor Rubén García publica en el boletín de la PUC un artículo denominado Geoglifos Paracas en la costa sur de Cerro Lechuza y los geoglifos de Cerro Pico. Estos geoglifos los reporta en el año 2013 en el boletín de la PUC. Por otro lado, nosotros, a través de nuestro trabajo de tesis, en el año 2018, también documentamos al menos 4 sitios que contienen geoglifos en el Valle de Ica, independientemente de lo que ya había registrado el profesor Rubén. Por otro lado, también en el 2018, en un libro póstumo, Eduardo Herrán publica una serie de geoglifos también en el Valle. Algunos ya también habían sido considerados en el trabajo de tesis. Entonces, por lo general, se asume que los geoglifos se crearon durante la cultura nazca, alrededor del 200 a.C., considerándose principalmente como un fenómeno de la época. Sin embargo, las investigaciones vienen demostrando que esta tradición inició en la cultura Paracas, cerca del 750 a.C. Es más, los geoglifos de Cerro Lechuza están asignados al periodo Paracas temprano. Esto se ubica en el desierto de Ica, en el distrito de Paracas. Entonces, lo que se puede decir de esta variedad de geoglifos es que hasta ahora los estudios arqueológicos han podido definir ciertos patrones constructivos y rasgos iconográficos que se pueden asignar a determinados periodos culturales. Como pueden apreciar en la imagen, hay una diversidad de geoglifos y de representaciones que pareciera inagotable. Cada vez se vienen documentando más y, por otro lado, es que no se han prestado la debida atención a los geoglifos que están en los otros valles y las investigaciones se han concentrado principalmente en Nazca y Palpa. Parece ser de que efectivamente, ¿no?, al encontrarse la mayor cantidad de evidencias culturales de este tipo en esas zonas, en Nazca y Palpa, pues han conducido a que los investigadores centren su mirada en esos lugares. Sin embargo, aquí en el Valle de Ica ya se viene documentando una gran cantidad de geoglifos que todavía están por publicar y por hacer conocer. En ese sentido, nosotros
esta noche vamos a hablar sobre los geoglifos de Cerro Cucaje. Respecto al marco teórico, como les había comentado inicialmente, Toribio Mejía Sexpe fue el primer personaje que documenta los geoglifos desde una mirada especializada en arqueología. En el Congreso Nacional de Americanistas presenta por primera vez este tipo de evidencias culturales. A partir de él tenemos una serie de investigadores que han ido aportando. Ese es el caso, por ejemplo, de Paul Coso. Tenemos posteriormente a María Reich. Tenemos actualmente los trabajos de Masato Sakai. Y bueno, no vamos a centrar o no le vamos a dedicar mucho tiempo al marco teórico respecto a los antecedentes, pero sí habría que añadir lo siguiente. La elaboración de geoglifos tiene una larga tradición en la costa sur de los Andes centrales. De manera clara, se reconocen motivos relacionados estilísticamente a la cultura nazca, pero también hay motivos que se pueden relacionar con la iconografía Paracas e incluso Chavín. Entonces, esta tradición tiene pues una larga data, ¿no? Y parece ser de que por lo menos en la costa sur, su origen está en la cultura Paracas. Un poquito para explicar la metodología que actualmente estamos aplicando en el proyecto arqueológico Geoglifos de Ica para documentar esta serie de geoglifos, es pues que el registro de geoglifos resulta siempre dificultoso por su condición frágil, evidentemente. Expuestos o están expuestos perennemente sobre el pavimento desértico y están afrontando siempre al medio natural, pero sobre todo a la acción antrópica. El solo hecho de caminar sobre ellos dejan marcas que difícilmente se pueden borrar. No obstante, debido a la buena visibilidad y desde cierta altura, la fotogrametría nos pareció un buen soporte para el registro de los geoglifos. Sin embargo, no es lo único que se realiza. En principio, nosotros iniciamos el trabajo haciendo una documentación detallada del área en donde vamos a intervenir. En ese sentido, buscamos información de los catastros y de los antecedentes que se han ido recopilando a través del tiempo. Como les comento, por lo general se han reportado geoglifos en los catastros, pero parece ser que solo se percataron de los geoglifos de formas trapezoidales y lineales, pero no de los geoglifos figurativos. Entonces, la documentación en ese sentido nos indica ya al menos algunos sectores en donde posiblemente hayan geoglifos. Adicionalmente, usamos los sistemas de información geográfica, tanto el SIGDA del Ministerio de Cultura como el Google Earth. Esto nos permite ver satelitalmente y hacer una búsqueda satelital de ciertas características en el terreno que nos van a permitir posibilidades de encontrar sitios que contengan geoglifos. En algunos casos es muy notorio, pero en muchos otros casos no se logran ver con claridad a través de el Google Earth. Nosotros usamos principalmente las fotografías del 2013 y del 2011 para el área en que estamos interviniendo, porque son las que tienen mayor calidad en el caso del Google Earth. Pero
Esto, por ejemplo, no nos permite ver la cerámica que se encuentra relacionada a los geoglifos. No nos permite ver tampoco algunos geoglifos pequeños. Entonces, sí es de utilidad para poder ver algunas cosas grandes, pero no es todo el trabajo en sí. Posteriormente, lo que hacemos ya es el trabajo en campo con la prospección, con el registro en sitio, y allí incluso podemos ver otros geoglifos que no se pueden a simple vista ver a través del Google Earth, y con la fotogrametría se puede tener una mejor precisión de las cosas que tenemos en el área. Nosotros hicimos fotogrametría en Cerro Cucaje hace ya algunos años y el resultado fue bastante interesante. Como pueden ver aquí, la fotogrametría con los adecuados programas te ofrecen una serie de posibilidades. Una de ellas es tener un ortomosaico del área en donde has hecho el levantamiento fotogramétrico. Otro es el modelo digital de superficie para ver la altura del área que has hecho levantamiento con relación a todo en general, ¿no? Y obviamente una mejor calidad de imagen. Bien, una vez dado esta pequeña introducción, para entender más o menos el escenario en el cual están insertados y fundamentalmente cuál es la problemática que ocupa a los geoglifos, vamos a dedicarle un poco más de tiempo a los geoglifos o al tema de esta noche, que tiene que ver con los geoglifos de Cerro Cucaje. Bien, Cerro Cucaje es este espolón rocoso que está señalado por esta flecha roja. Como pueden ver, la Carta Nacional asigna a Cerro Cucaje con el nombre de Cerro Cucaje. Y asimismo señala que es un espolón rocoso localizado en el kilómetro 334 de la vía Panamericana Sur. Está situado hacia el norte del poblado, del distrito de Cerro Cucaje, y hacia el oeste o hacia el este del río Ica. Cerro Cucaje tiene una extensión aproximada de 334 hectáreas. Nosotros solo nos hemos ocupado de la parte sur de Cerro Cucaje, que es en donde se concentran los geoglifos figurativos. Cerro Cucaje no solo contiene geoglifos, también contiene ocupación en las laderas un tanto más hacia el sur. Sin embargo, el motivo de la presente exposición tiene que ver con los geoglifos. Asimismo, existen otros cerros, en el caso de Cerro Maxule o Cerro Córdoba, ¿no?, que contienen ocupaciones también de época tardía Paracas. Este es un plano cogido del Google Earth también para que tengan mayores referencias de la ubicación de Cerro Cucaje. Como pueden ver, el poblado está ya bastante cerca del lugar, está creciendo hacia el norte este lugar y es una problemática pues para el sitio, ¿no?, para su conservación. Bien, el lugar de donde se ubican específicamente los geoglifos
es lo señalado con las flechitas rojas. En este espacio se puede ver un buen número de geoglifos. Hasta ahora lo que se ha podido documentar son al menos 10. Estamos en proceso de análisis porque creemos que existen más, un poco más hacia el sur, y que estamos en proceso de análisis. Hoy les vamos a presentar 10 figuras que contiene Cerro Cucaja. Bien, esta es una fotografía tomada, una fotografía aérea, tomada hace un par de años, gracias a la colaboración de unos amigos que se dedican a este trabajo y que nos ha permitido ver un par de figuras que no eran visibles fácilmente. Para ver los geoglifos hay que entrenar la vista, no es tan sencillo o tan notorios en muchos casos. Por ejemplo, en este espacio podemos ver al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 figuras, que seguramente a simple vista no se pueden ver. Sin embargo, ya con el dibujo en gabinete son un poco más notorios. El área de distribución no es tan extenso, como pueden ver la escala, el área ocupa principalmente de este cerro son 50 metros y los geoglifos no pasan de los 34 metros de longitud. Tenemos uno que es mucho más grande, que está un poquito más hacia el norte, que en la imagen pues no se ve, ¿no? Pero que se los vamos a mostrar en adelante. Un poco en detalle, acercando la imagen, podemos ver con mayor claridad estos geoglifos. Se trata, en este caso, de un ave de alas extendidas con la cabeza mirando hacia un lado. Y en la parte inferior podemos ver un personaje con un objeto sobre él. Nosotros creemos que este personaje se trataría posiblemente de un músico, bastante representado en la iconografía Paracas, sobre todo en la etapa tardía. De igual forma, las aves han sido también representados en otros soportes, en textiles, en cerámica y en petroglifos también. Sin embargo, en este caso, en el caso de la ave, todavía no hemos encontrado alguna relación directa con qué tipo de ave es. Por otro lado, un poquito más hacia el norte, en las laderas del cerro, podemos notar, ¿no?, estos personajes o estas figuras que están en estas laderas. El más notorio es este personaje antropomorfo, que es el más largo o es el más grande de esa zona. Mide al menos 25 metros de largo. El modo de manufactura, como pueden apreciar en todos los geoglifos, tiene el mismo patrón. Son adiciones de gravas o de las piedras que se han desprendido por la erosión aquí del terreno mismo y los han adicionado en las partes que previamente han delineado. Es así que han formado las figuras en las laderas de cerro. Se puede apreciar de dónde cogen el material porque resulta evidente estas áreas claras, pues el material lo están cogiendo del material o del área que lo rodea para que hagan resaltar estas figuras. Y en algunos casos tienen algunos espacios claros en su interior, como en el caso de esta ave. Lo hacen para destacar ciertas fisionomías de los geoglifos y de algunas figuras. Pero el patrón sigue siendo el mismo de
acumulación de material del área circundante al interior de los geoglifos. En el caso del personaje antropomorfo, se le ve representado también en otros soportes. Nosotros creemos que se trata de un agricultor, un personaje que coge una vara o un palo y que de la parte de su cintura tiene un objeto. Parece ser que es esos bolsos que con frecuencia, incluso hasta la actualidad, se pueden ver, ¿no? Donde se guardan las semillas para la siembra. En la parte inferior se puede ver la representación, sobre todo en este personaje que está aquí en el centro, de una escena de agricultura en cerámica, en este caso Nazca, temprano. Pero también esta figura es representada en soportes pétreos, en petroglifos, que corresponden al horizonte temprano. Asimismo, la figura de esta ave, la figura 4, parece representar un ave que de cierta forma ha sido un tanto obviada en la arqueología, ¿no? Nosotros pensamos que se trata del yutu. El yutu es un ave bastante conocida, sobre todo en la sierra, y que ha sido valorada por las sociedades prehispánicas. En ese mismo sentido tenemos el geoglifo número 5, que representa el cadenado o concatenado con círculo concéntrico. Esta figura por lo general es representada en épocas tempranas también, sin embargo, es bastante frecuente en los periodos Ucucajes 8 o Ucucaje 9. Han sido reportadas, por lo general aparece siempre en la cerámica. Tenemos también la figura 6, que representa un ave, pero que no sabemos qué tipo de ave podría ser. Sin embargo, se ha podido distinguir en una cerámica de Ucucaje 10 una figura muy parecida, ¿no? Entonces, parece ser de que efectivamente se trata un ave que está frecuentemente siendo representada, pero que no se logra distinguir cuál es su especie. Como pueden notar, hasta este punto, los geoglifos por lo general y su relación iconográfica están señalando desde Ucucaje 8 en la secuencia de estilos de cerámica, ¿no? Haciendo una relación, una analogía. Parece ser de que desde esos periodos ya se están representando estas figuras en Cerro Ucucaje. Asimismo, en esta otra imagen podemos ver estas dos figuras, la figura 7 y la figura 8, se tratan de un canino y un felino. El canino es poco representado, incluso en los geoglifos de la Pampa de Nazca solo existe uno, no hay mayores reportes sobre él. Evidentemente en Cahuachi y en otras excavaciones se han podido documentar como parte de entierros estos perros, pero no es tan frecuente. En el caso del felino, sí, con cierta regularidad se representan los felinos tanto en soportes pétreos como en la cerámica y textiles. Parece ser que este geoglifo, sobre todo el felino, estaría representando al gato de la pampa o gato de pajonal, también conocido como Leopardus colocolo o Felis colocolo. Sobre todo aparece relacionado a la cerámica Ucucaje 9,
que es Paracas Tardío, y en este caso, este geoglifo, pues a diferencia de los otros soportes, aparece bastante sencillo, no aparece con características como se representan en los textiles y cerámicas, sino más bien aparece bastante natural. Ocurre lo mismo en el tema de los petroglifos. Por aquí tenemos un par de figuras más, la figura 10 y la figura 9. La figura 9 nosotros lo hemos considerado como un cóndor, es el más grande que hemos podido documentar en Cerro Pucaje. Y pues está representado de forma de forma heráldica. Este personaje o esta figura aparece desde épocas tempranas. Sin embargo, en el caso de geoglifos, una figura bastante semejante ha sido representada en un soporte de cerámica, como se puede apreciar aquí, y está asignado a Ocucaje 10. Entonces, eso un poco nos orienta a tener una datación relativa por iconografía del geoglifo emplazado en este lugar. Asimismo, también esta figura es representada en textiles, pero digamos que la forma heráldica de representación no se repite. La figura 10 es una figura en alto relieve, se nota bastante claro, es una figura que se puede ver desde el terreno mismo con bastante facilidad y parece representar un vencejo. La parte superior se ha perdido por la ladera que tiene pronunciada aquí el terreno, y pues la cabeza no se distingue, ¿no? Solo se puede ver el cuerpo. Hace un momento les comentaba sobre el tema cronológico de los geoglifos. Nosotros hasta ahora lo que estamos relacionando sobre la cronología de los geoglifos está basado en una datación relativa que tiene que ver con una semejanza estilística e iconográfica y también con un tema de patrón constructivo. Aquí tenemos un cuadro bastante interesante de Charles Michael que publicó el año 2019 y nosotros creemos que los geoglifos emplazados en Cerro Pucaje están ubicados principalmente en Paracas Tardío e incluso en la etapa transicional. Este cuadro cronológico, como pueden notar aquí, en la parte verde, Ocucaje 10 es bastante extenso. Ocucaje 9 es también bastante representado se puede notar en la iconografía. El periodo transicional todavía es bastante, falta todavía mucho por investigar, no existe algo formal o establecido o un consenso sobre este periodo o esta etapa. Entonces, nosotros estamos planteando de que los geoglifos asentados en Cerro Pucaje deberían estar correspondiendo a esta época. Cerro Pucaje, como les comentaba, no está aislado visualmente. Cerro Pucaje es visible perfectamente desde Cerro Maxule o Cerro Córdoba.
El único geoglifo que puede ser visto desde Cerro Maxule de manera clara es el ave, el cóndor, el que es el de mayor tamaño. El cóndor es el ave que tiene 45 metros de longitud en horizontal. Las otras figuras que les he mencionado se pueden ver desde el terreno mismo, a una distancia máxima de 100 metros o a 150 metros. Sin embargo, esta representación del cóndor parece ser la figura central de Cerro Cucaje y que está casualmente orientado a Cerro Maxule. Cerro Maxule, como las investigaciones nos dicen, tienen efectivamente ocupación Paracas tardío e incluso Nazca temprano, Nazca inicial. Las otras figuras solo se pueden ver desde pequeñas elevaciones naturales que tiene Cerro Cucaje y que en las laderas, en algunos casos, se han encontrado fragmentos de cerámica, sobre todo de Nazca temprano, pero no están depositadas directamente sobre los geoglifos, sino más bien tienen que ver con el entorno paisajístico. Cerro Ocucaje contiene también un camino bastante antiguo y que estamos nosotros analizando en la parte sur una relación con unos geoglifos que hemos podido identificar, pero que estamos todavía en proceso de análisis porque no se logran notar claramente. Son geoglifos bastante dañados por la erosión misma del terreno. Aquí les presento un plano con los puntos rojos representan a los sitios de la época y que contienen ocupaciones tanto del periodo Paracas tardío como Nazca temprano. Entonces, como podemos notar, el valle ha tenido una fuerte ocupación de esos periodos, sobre todo en la parte que tiene relación a Cerro Cucaje. Aquí en esta parte sur podemos ver, ¿no? Los puntos verdes y rojos representan a esos periodos que les comento. Un tanto más hacia el sur tenemos a ánimas altas y ánimas bajas. Por el norte tenemos a Cerro Prieto, Cerro Cordero o Cordero Bajo, Tajahuana, Cerro Pico y ahora mismo Cerro Cucaje y Cerro Maxule como los sitios un tanto más conocidos. Bien, hasta ahora las evidencias documentadas indican que los geoglifos de clase figurativo se construyeron sobre laderas de cerro de poca elevación, vinculados a la técnica positiva relacionados con la cultura Paracas. La iconografía de las figuras de Cerro Cucaje estilísticamente se cataloga con la alfarería de los estilos Cucaje 8, 9, que tienen que ver con Paracas tardío, e incluso con Cucaje 10 y Nazca 1, que es el periodo que se le ha asignado a la transición. La literatura, por otro lado, indica que Paracas fue la primera sociedad de la costa sur de los Andes centrales en adoptar estilos de artes complejos a nivel regional. Construir poblados con arquitectura pública significativa, crear complejos sistemas de intercambio interregional y todo un aparato estatal. En ese escenario, los geoglifos de Cerro Cucaje presentan características iconográficas y constructivas similares a otros elementos semejantes a nivel local y regional, por lo que su ubicación temporal está dada a partir de su semejanza estilística del corpus iconográfico Paracas y Nazca, así como en la periodificación del horizonte temprano
e intermedio temprano propuesto por el proyecto arqueológico Nazca-Palpa. Este proyecto divide el periodo Paracas en 3 fases: Paracas temprano, Paracas medio y Paracas tardío, y la fase transicional Paracas-Nazca. El periodo Nazca lo divide en 3 fases: Nazca temprano, Nazca medio y Nazca tardío. Es algo que se conoce con gran amplitud. Sin embargo, es importante señalarlo, pues estas fases han permitido hacer un mejor diagnóstico de la ubicación cronológica relativa de los geoglifos, tomando como indicadores las características iconográficas y constructivas. La cerámica, por su parte, sobre todo, como les comentaba, se tiene cerámica Nazca temprano relacionada al paisaje. En esto quiero precisar porque, por lo general, en el caso de Nazca, la cerámica, me refiero a la Pampa de Nazca, la cerámica está depositada directamente sobre los geoglifos. En cambio, en Ica, la cerámica no está depositada directamente sobre los geoglifos, sino están relacionadas al paisaje en la parte que tiene que ver con el tránsito por el lugar. Hasta ahora nosotros no hemos podido encontrar cerámica directamente colocada sobre las figuras de aquí de Ica. En el caso de geoglifos figurativos. Entonces, en ese sentido, la cerámica es un indicador, aparece escasamente en pequeñas dispersiones. Es interesante considerar que, a diferencia de los geoglifos de Nazca y Palpa, la cerámica no aparece directamente depositada sobre los geoglifos de Cerro Pucaj. Entonces, esto nos permite inferir primariamente sobre quiénes reconocieron estas figuras, cuándo las visitaron, y ello también no nos garantiza que el hecho de que tengan cierta relación con la cerámica, pues esto sea el indicador del momento de creación de estas figuras, ¿no? Eso todavía está en proceso de investigación. Otro aspecto importante de la investigación es que precisa la técnica constructiva. Nosotros ya en nuestro trabajo de tesis hemos descrito y planteamos 2 técnicas constructivas: la positiva y negativa, que tiene que ver básicamente con la forma y fondo, usados con gran frecuencia en los conceptos de arte para la ejecución de dibujos. Entonces, podríamos señalar de que nuestras conclusiones están basadas principalmente en 3 aspectos: en la iconografía, que es similar los geoglifos en cuanto a la iconografía a los geoglifos que se encuentran en Nazca y Palpa. Sin embargo, el patrón constructivo no es el mismo. La cronología, como conclusión, estamos sugiriendo de que estas figuras efectivamente corresponden principalmente al periodo Paracas tardío. Incluso durante la transición Paracas-Nazca se continuaron elaborando geoglifos. Y por otro lado, la manufactura, que por lo general para los geoglifos figurativos del Valle de Ica están en técnica positiva, porque tiene que ver con la adición de gravas para delinear la figura, y en algunos casos
se retira o se retira material para resaltar ciertos aspectos físicos de una figura en específico. Bien, ya casi para concluir, quiero agradecer la colaboración de muchas personas que han hecho posible este trabajo que se viene ejecutando ahora mismo y que inició con el trabajo de tesis hace algunos años. En ese sentido, agradecer a Álvaro Ruiz y Antonio Peón, que vinieron a una capacitación desde México y que inicialmente nos apoyaron con el levantamiento fotogramétrico de Cerro Pucaje. Actualmente hemos hecho una serie de levantamientos más, pero el trabajo que hicimos con ellos fue el primero. De igual forma, a Isabel Palomino, que fue mi compañera de trabajo de tesis, a Marco Taquiri González, a Ricardo González Alvarado, a Fran Medina, a Yoshimitsu Koyo, a José Quispe Orozco, Isaías Yáñez Córdoba, a Raiza Wilca, al profesor Rubén García y a la profesora Susana Arce Torres, quienes siempre han estado colaborando conmigo en las diferentes etapas del trabajo que estamos realizando. Los resultados del trabajo que he presentado hoy a nivel del proyecto arqueológico Geoglifos de Ica están todavía en gran proceso de análisis. Como les comentaba, existen algunas figuras más en Cerro Pucaje. Por ahora se tienen 10, pero creemos que a nivel de geoglifos figurativos al menos contengan 15. Los otros se encuentran bastante deteriorados, por lo que estamos haciendo los análisis todavía en gabinete. Gracias. Muchas gracias por tan interesante ponencia. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Les hago recordar a todo el público presente que pueden dejar sus preguntas tanto en el chat del Zoom como en los comentarios en Facebook para hacer llegar a nuestro estimado ponente. Aquí hay una primera pregunta de la señorita Nayeli Cárdenas. Ella pregunta, ¿por qué los paracas hicieron sus geoglifos en laderas de colinas, mientras que los nazcas los elaboraron en planicies? ¿Hay algún motivo en especial? Bueno, las investigaciones hasta ahora han asignado, ¿no?, que los geoglifos paracas por lo general están asentados en laderas de cerro por un tema de visibilidad. Y es así que también nosotros creemos, a través de las investigaciones que estamos haciendo, que tienen que ver por un tema de ser vistos. Los geoglifos, por lo general, al menos en el Valle de Ica, se pueden ver desde el terreno mismo. Y los geoglifos no están aislados, o sea, no trabajan solos, sino que esto tiene que ver con espacios de tránsito. Las personas de esos periodos están transitando tanto del valle al litoral como del valle hacia las partes altas, hacia la sierra. Entonces necesitan ciertos marcadores de tránsito. En ese sentido también nosotros creímos que originalmente los geoglifos fueron construidos con ese fin, con el fin de, obviamente, ser vistos y ser indicadores de paso. Ya en la época Nazca contiene un mayor aspecto ritual, pero en Paracas, como indicador también, es que hay muy poca presencia de cerámica.
sino más bien lo que se contiene, incluso lo que se ve en los geoglifos del valle, es que por lo general incluso la cerámica relacionada es de época nazca, pero relacionada al paisaje. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Leandro Neto. Él pregunta, ¿existe alguna orientación astronómica observada en la construcción de los geoglifos? Bien, esto fue planteado hace algunos años, ¿no? Bueno, ya muchos años con el trabajo de Paul Coso y María Reitz. Sin embargo, con los estudios que se han continuado realizando, son muy pocos los geoglifos que tienen esta orientación. Por lo general, los que tienen orientación astronómica tienen que ver con salidas y puestas del Sol y de algunos astros bastante grandes. Eh, y por lo general, los que son de este tipo son de tipo lineal o trapezoidal, pero en el caso de geoglifos paracas, no tienen ninguna, hasta ahora todavía no se ha documentado alguna relación con un tema astronómico. Gracias. La siguiente pregunta es de Carolina Acosta. Disculpe, me perdí la primera parte. ¿Hay algún libro, PDF, link o bibliografía que explique de manera didáctica los descubrimientos hasta ahora? Gracias por compartir esta información. Bueno, de hecho existe una gran cantidad de investigaciones, sobre todo de los geoglifos de Nazca. Quizás sería conveniente que pueda ver esta diapositiva desde Toribio Mejía Sexpe hasta el actual trabajo de Masato Sakai. Existe un gran número de investigaciones. En algunos casos se pueden encontrar, ¿no? Los trabajos buscando en el buscador de Google, pero en el caso del Valle de Ica sí es muy poco, ¿no? Los únicos trabajos que le han dedicado al menos un artículo a los geoglifos de Ica, solo tenemos el trabajo del profesor Rubén, por ahí el trabajo de Rosel Castro de hace muchísimos años, y el trabajo de tesis que nosotros hicimos y que ahora pronto tendremos una publicación también. Pero me parece que un buen trabajo así de manera como el que ella está buscando es el de Lambers, Carsten Lambers, pero que lamentablemente está en inglés, pues no, tal vez podría un poco buscar el trabajo de Lumbreras, que también es bastante didáctico, ¿no? En su descripción. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Marlene Alcos. ¿Existe el compromiso de la municipalidad local de delimitar el área y evitar la depredación del área? Bueno, en ese sentido es un poco eh, frustrante buscar algún tipo de convenio con las municipalidades. Yo personalmente me he acercado a la municipalidad de Ococaje, de Santiago, a buscar algún tipo de convenio para ver el tema de los geoglifos, pero las respuestas no han sido muy alentadoras. Eh, de hecho, la gestión implica una serie de actividades, eh, pero que ellos pues no quieren todavía asumir el trabajo de eso, ¿no? Me parece que lo que quieren es una actividad turística sin
invertir en el saneamiento de estos sitios, lo primero que se tiene que hacer es pues, proteger el sitio, ¿no? Y el sitio aún no está. Pero estamos nosotros a través del proyecto arqueológico Geoglifos de Ica, sí tenemos intención de al menos comenzar a hacer la declaratoria de sitio, porque este lugar pues no está declarado siquiera como sitio arqueológico o paisaje. Es más, ¿no? En Cerro Cucaje, pues tenemos las antenas de telefonía celular que obviamente se han colocado hace muchos años, pero que como paisaje quiebra totalmente, pues no, el tema paisajístico de Cerro Cucaje. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Terry Yell. ¿Existe una relación entre el Valle de Ocucaje y los geoglifos estudiados? Si me repites la pregunta, por favor. Sí, ¿existe una relación entre el Valle de Ocucaje y los geoglifos estudiados? Claro, por supuesto, o sea, los geoglifos que están en Cerro Cucaje tienen que ver con los asentamientos paracas que hay en el valle. O sea, son estas gentes que han estado construyendo, elaborando estos geoglifos. Es más, en la parte baja de Cerro Cucaje existe un camino bastante formal de la época y asociado a ese camino hay una serie de geoglifos que lamentablemente en esta ocasión no les he podido mostrar porque estamos en proceso de análisis todavía, pero es evidente la relación entre el valle y Cerro Cucaje. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Néstor Lagos. ¿Estos geoglifos figurativos están asociados a estructuras como paravientos, plataformas o corales? A nivel regional, esta decoración figurativa, ¿cuál es su extensión por el norte o por el sur? Y hasta la zona de montañas, ¿hasta dónde llega? En la zona de Ucucaje solo hay geoglifos, hay petroglifos o pinturas rupestres también. Ya, en el caso de, partiendo por el tema de pintura rupestre, el único reporte que existe sobre pintura rupestre, bueno, pintura rupestre no hay. Lo que hay es el único reporte sobre petroglifos, lo encontré hace algunos años en uno de los catastros, si no me equivoco, es el de Carlos Williams con Miguel Pasos. Están bastante cerca de Paraya, frente a Ocucaje, ¿no? Un poco más hacia el norte. Eh, pero luego de eso no hay algún otro reporte sobre petroglifos en la zona. Yo intenté buscarlo, pero no tuve éxito y no lo encontré. Quizás ya haya desaparecido. Es posible, no lo sé. En el caso de los geoglifos, si contienen paravientos, bueno, en el paisaje mismo no existen paravientos, pero cuando buscamos la relación del tránsito para el cual están sirviendo los geoglifos, pues tanto en la pampa, ¿no? La pampa costera que va hacia el litoral y también la pampa de valle que va hacia, que suben hacia los valles de Yauca y Tingue, se encuentran una serie de elementos que están relacionados a los geoglifos. En el caso sobre todo del valle hacia el litoral, pues la relación es paraviento, dispersión de cerámica, dispersión de moluscos y senderos. Entonces, esto está relacionado directamente con los geoglifos y tienen que ver con estos espacios de tránsito entre la interacción del litoral al valle y del valle también hacia las partes altas. En el caso de Ica se han documentado geoglifos. En el caso, por ejemplo, lo más alto o en las quebradas, es el caso de Tiraxi. Allí tenemos hasta ahora reportados un par de geoglifos, ¿no? Que son de forma trapezoidal. Pero hay que recordar que en el caso de geoglifos tenemos dos etapas bien marcadas, ¿no?
unas que corresponden al periodo Paracas tardío o Paracas en general, y otras que corresponden al periodo Nazca, pues, ¿no? En el caso del periodo para Nazca, que es la mayor etapa de proliferación de este tipo de tradición, se encuentran hasta la altura de Tiraxi, que está un poco más hacia el noreste, subiendo por Molinos, pues, ¿no? Por el Valle de Ica. Y en el caso de aquí, del Valle de Yauca y de Tingue, pues nosotros estamos documentando unos en la parte de Pampahuasi, muy cerca a Chocoltaja. Pero desde luego la mayoría de geoglifos pues están, sobre todo los de tipo trapezoidal, pues están en lugares planos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿han tenido evidencias de las técnicas de la representación gráfica de las figuras? Sobre las técnicas de representación gráfica, nosotros estamos planteando dos técnicas constructivas, ¿no? Para el caso de geoglifos y que funcionan bastante bien, sobre todo cogiendo el concepto de arte. Los geoglifos son parte del arte rupestre y como tal hemos tratado de centrar nuestro trabajo en ese sentido. Y hemos planteado la técnica positiva y negativa, que es bastante frecuente en arte, sobre todo para la ejecución de dibujos. Ojo, hay una gran diferencia entre el concepto de positivo y negativo para fotografía y es otro concepto para dibujo. Para dibujo, el concepto positivo tiene que ver con un espacio ocupado. Este espacio ocupado por lo general se le asigna el color negro, que marca la ocupación de un espacio. Entonces, cuando hablamos de geoglifos, pues tenemos básicamente dos contrastes, no claro y oscuro. Y de alguna forma estos geoglifos tienen que sobresalir en el terreno mismo. Y en ese sentido, nosotros creemos que funciona bastante bien porque cuando hablamos de positivo, por ejemplo, en el caso de geoglifos Paracas, la mayoría o todos son de ese tipo de construcción. Han añadido material, han cogido el material de los lados y en algunos casos del interior de las figuras para resaltar el diseño que han pensado. Y en el caso, por ejemplo, de los geoglifos sobre todo diré, de trapecios geométricos, pues es diferente, pues, ¿no? Porque la figura por lo general resalta por el espacio claro, mientras que los geoglifos Paracas por lo general resaltan por el color oscuro. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se han encontrado lugares de entierro cerca a los cerros donde están las figuras? Gracias por la ponencia. No escuché claramente la pregunta. La pregunta es, ¿se han encontrado lugares de entierro cerca a los cerros donde están las figuras? Gracias por la ponencia y por las respuestas. Bien, el único proyecto que ha podido excavar sobre geoglifos, pero sobre todo en geoglifos de época Nazca, de tipo trapezoidal, que tienen las bases, ¿no? Y arquitectura en las bases, es el proyecto Nazca, diré, el proyecto Palpa, con Marcos Reindel y John Isla, que sí encontraron una serie de ofrendas, pero en el caso nuestro, sobre todo de los geoglifos figurativos de época Paracas, hasta ahora no hay todavía un antecedente o un hallazgo de ese tipo.
de, de tumbas, al menos cercanas a estos geoglifos. Sin embargo, parece ser que en el trayecto, o sea, en la relación que tienen los paravientos, los moluscos, la dispersión de cerámica, en una prospección que hicimos hace algún tiempo, parece ser que sí hay tumbas, pero no están obviamente relacionadas directamente al geoglifo, ¿no? Sino que tienen que ver más que nada con el traslado, ¿no? Con el tránsito que están teniendo las personas de un lugar a otro. Muchas gracias por su respuesta. Estas han sido todas las preguntas que nos han dejado. De parte de todo el semillero de investigación, le agradecemos profundamente por brindarnos parte de su tiempo en brindarnos tan importante ponencia. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted y les hago recordar a todas las personas presentes que el día de mañana a las 10 de la mañana contaremos con la presencia y ponencia de la doctora Aicha Bachir, que desde Francia nos hablará sobre sus trabajos que viene realizando en ánimas altas. Y también les hago recordar que aún pueden adquirir el certificado por todo ese ciclo de conferencias con un costo social de 5 soles nomás. En los comentarios de Facebook les dejaremos el link para que puedan adquirirlo. Y de nuevo, gracias por estar presentes. Hasta el día de mañana. Hasta luego.